regreso aquí en Dime la Verdad con Claudia Toro, precisamente porque vamos a hablar de algo que está súper de moda, en tendencia, y estamos viendo en pantalla, también a mí, estos rieles, ¿no? Con casuchas. No es Lima, no es el Perú, es Argentina, ¿no? Miran cómo también aquí se tiene la mala costumbre, la sociedad está equivocada, también yo entiendo que por pobreza, muchas veces, ignorancia y también salvajismo propio, se ponen a vivir a 5 centímetros del riel del tren. Increíble, ¿no? Hasta incluso abren la puerta y se chocan con el tren. Eso pasa en todas las sociedades cuando no hay un plan, cuando no hay una visión de ciudad, no hay ninguna planificación, no hay nada, la informalidad nos ahoga al 80%, matan para esconder pruebas como en el caso de José Miguel Castro. Todo esto ocurre, pues, Odebrecht, ¿no? Las coimas, los problemas, nos arrastran, la fiscalía que está controlada por gente criminal, delincuente, que se pone a cobrar dinero a cambio de soltar a la gente o encarcelarla, acuerdos bajo la mesa, porque no me van a decir que el acuerdo de colaboración con Odebrecht es gratis, ¿no? Eso no es gratis para nada. Entonces, eso pasa. Pero hay un video gracioso, ¿no? Un youtuber, ¿todavía el nombre ya lo tienes? ¿Cómo se llama el señor? Dímelo nomás. Ya. ¿Cómo se llama el youtuber? Alberto Escobar. Alberto Escobar dice, miren lo que nos heredaron los gobiernos diversos. Lo que nos heredó el tren, el APRA nos heredó el tren, ¿no? La línea 1 del metro. Más de 15 años para que opere. ¿Y cuánto nos costó? Más de 3.000 millones finalmente. El tren de Porquino, que es un tren que ha sido donado, que nos tiene que costar pues nuestro esfuerzo operarlo, ¿no? Para que se active, para que esté ya en operatividad totalmente y tenga estaciones, se renueve, ¿no? Y si tiene, como dice el diario, el panfleto de Chicho Mome, pónmelo aquí en pantalla, que tiene cosas rotas o el asiento, ¿no? Un asiento han encontrado con unas rajaduras, ¿no? Porque es propio pues de que está usado. Eso se cambia, hermano, ya increíble, ¿no? Por esta gente enferma. Toda la vida lo mismo. Yo trabajé ahí también 2 años en mi chiquititud periodística. Imagínate, los he visto de todo. He visto pasar el asesor de Hugo Chávez asesorando a Verónica Mendoza, asesorando a Ollanta Humala. En su momento, ¿no? Ya va a estar con nosotros en breve también el señor Humala, hermano mayor del señor Ollanta Humala. Y también hermano de Antauro Humala. Y para hablar de los trenes va a estar con nosotros el señor Enrique Cornejo, que también conoce mucho del tren del APRA. Pero este señor youtuber bien gracioso dice, ¿qué nos dejó la izquierda? No, que sea porque nos ha traído el tren donado, ¿no? ¿Qué nos dejó la izquierda? El tren de Aragua. Vamos a verlo. ¿Saben cuáles fueron los grandes trenes que han llegado a este país? El gran tren de Rafael López Aliaga, en menos de 6 meses, Caltrain, 2 pisos, metal quirúrgico, indestructible, procedencia japonesa de una belleza arquitectónica perfecta, gratis. El otro gran tren fue de Alan García, de tren eléctrico, que lamentablemente duró muchos años, pero que sirve y que se gastó muchísimo dinero. 4.000 millones de dólares para una sola línea. Y el otro gran tren fue de los izquierdistas, de Sagasti, de PPK, de Vizcarra, el gran tren de Aragua. El tren que los representa a todos estos comunistas asquerosos, nauseabundos, vomitivos. El tren caribeño de Aragua. Así que no nos comparen, ni siquiera nos mezclen. Así que ya saben, la derecha no tiene absolutamente nada que ver con estos tipos. Mientras que Rafael López Aliaga trae trenes, el otro premia transvías. Ahora, el tren de Aragua pues no quiere, pero ni la mamá de los que están en el tren de Aragua los quiere, no los quiere ni en su casa, ni en su barrio, ni en su vida. Pero imagínate, eso fue lo que nos dejó y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? No se le ocurrió a mí, se le ocurrió a él y los felicito. Ya está con nosotros el doctor Cornejo y el doctor Humala. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Los dos han sido aludidos, ¿sabes? Increíble. Por azares de la historia, ¿no? Porque tanto la época también nefasta de esta envoltura diabólica denominada mafia caviar, pues sí, comenzó con Alejandro Toledo, pero se consolidó muchísimo con el gobierno del hermano del ingeniero Ulises Humala, que es Ollanta Humala.
La situación de los trenes, a ver, vamos a ver este video que engloba lo que hemos visto en la inauguración de los trenes que tienen que ver con lo que se conoce como la donación de Caltrain y el interior de los vagones y la situación de ellos. Vamos a verlo. Lima está a punto de vivir una verdadera revolución en su transporte con los trenes de Lima-Chosica. El esperado tren de Porqui, impulsado por el alcalde Rafael López Aliaga y la Municipalidad de Lima, unirá Chosica con el Callao en un recorrido de 30 kilómetros y 11 estaciones clave para mejorar el tránsito diario de más de 1 millón de personas. Y podemos hacer un servicio, ¿ya?, desde Chosica, que hay estación, hasta Desamparados. Eso es, por favor. Las estaciones también te invito a conocerlas, son preciosas. La estación de Chosica es preciosa, es una obra de arte, ¿no? Y la estación de Desamparados, por favor, es un museo. Los trenes de 2 pisos tienen capacidad para más de 1000 pasajeros y están equipados con asientos acolchados, pasillos amplios, ventanas panorámicas y espacios adaptados para bicicletas y personas con discapacidad. Tenemos que llevar esos trenes a todo el Perú, empezando por aquellos municipios con los cuales tenemos convenio. Tenemos convenio con muchos municipios. Por ejemplo, Huancayo. Huancayo tenemos convenio firmado. Entonces tenemos cómo llegar a unir Jauja y Huancayo. La visión es ambiciosa, pero clara: mejorar la calidad de vida de millones de limeños y sentar las bases de un sistema de transporte que crecerá e integrará a más regiones del país. López Aliaga apuesta por la grandeza. Prepárate para disfrutar de un nuevo viaje cómodo y rápido, porque el futuro de Lima ya está en marcha con el tren de Porqui. Enrique Cornejo, que ha sido ministro de Transportes. Doctor Cornejo, ¿usted qué opina de esta donación, de esta implementación, de traerlos, del esfuerzo que ha hecho el alcalde de Lima y toda la campaña que se ha orquestado también en contexto de ello? Bueno, yo creo que para un país que necesita infraestructura y urgente, y para un país que en el siglo XIX ya tenía más kilómetros de rieles y ferrocarriles que los que tiene ahora, hemos desandado el tema ferrocarrilero, es una buena noticia tener una donación de este tipo, que se pagó 7 millones por el flete, ¿no? Pero evidentemente estos trenes, si los quisiéramos comprar, porque no los podríamos comprar, no están en el mercado, costarían mínimamente 700 millones de dólares. Como mínimo, así es. Y probablemente un poco más, pero digamos 700... Han dicho posiblemente 1.000 millones. Posiblemente 1.000 millones, entre 700 y 1.000 millones. Bueno, y no tampoco ha venido gratuitamente, ¿no? Acordémonos cómo vinieron. Vinieron porque en una ceremonia que se hizo en ocasión de la PEC, el centro de la PEC era la inauguración del puerto Chancay, obviamente con la presencia de Xi Jinping, ¿no? Y bueno, Estados Unidos no se quiso quedar atrás y fue una decisión política decirle al gobierno de California, que es también, digamos, demócrata, ¿no?, que cedan para donar los trenes a la ciudad de Lima. Pero qué buena oportunidad, ¿no?, de generar eso y generar una capitalización de ese desprendimiento político de ambos que estaban enfrentados, ¿no? Y entonces, con el Perú, en el sentido de enfrentados de, mira cómo ha avanzado con el puerto de Chancay, que es Costco Shipping, y que es el gobierno chino versus el gobierno americano. Entonces dijo, yo dono los trenes, pues no, sí, porque claro, Lima además, está atrasada, Lima es primitiva, y vinieron y vieron que el transporte era un desastre. Y un detalle que pocos saben es que los escáneres de última generación, que son los que miden, digamos, si los containers están preñados de droga, son donados por Estados Unidos y están dentro del puerto donde están los chinos. Entonces, la moraleja para los peruanos es la siguiente. Por primera vez en la historia republicana, el Perú está ubicado en un lado estratégico donde el mundo está haciendo lo mejor de su economía, de su geopolítica, incluso de su guerra. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se da en el Pacífico, y nosotros, que nunca hemos estado en el Atlántico, nunca hemos estado en el mar Mediterráneo, estamos en el Pacífico, estamos, gracias a Dios, en el centro del Pacífico Sur, mirando a la cuenca. Y somos la niña bonita. Y por eso tenemos que tener la inteligencia de saber unirnos para mirar el futuro, y mirando el futuro decir qué quiere Perú.
¿no? Y luego Perú tiene que ser como, guardando las diferencias, como en su momento fue Singapur, que tiene como privilegio inicial una ubicación, en este caso insular privilegiada, por ahí pasan todos los buques que van entre Asia y América, etcétera, y aprovechar esta ocasión extraordinaria para por fin hacer del Perú un Perú que supere la pobreza, se integre, etcétera. El despegue increíble. Así es. Yo creo que lo que hemos visto más bien a partir de esta presencia de los trenes, permíteme decirlo así, es el inicio de la campaña electoral nacional. Ya empezó. Y claramente, después de haber escuchado al señor ministro de Transportes hace unos días hacer unas declaraciones, yo he sido ministro de Transportes, ¿qué es lo que correspondería en esta situación? Desastrosas declaraciones. Sí, muy apasionadas, diría yo, muy apasionadas. Está enfermo. Y entonces yo diría que el señor ministro está equivocando el camino, porque si el señor alcalde tiene su característica de hablar muy efusivo... El político es él, ¿no? Claro. Entonces el señor ministro debería decirle, porque es cierto que el Ministerio de Transportes es el encargado de dar los permisos, de verificar los expedientes técnicos, porque es una vía nacional. Y el municipio no está en la vía nacional, es una vía, digamos, local. Lo que debería hacer el ministro de Transporte es decir... Metropolitana. Es decir, venga usted, señor alcalde, dejemos de hacer discursos. ¿Qué necesita usted para que los trenes funcionen lo más rápido posible? Hagamos el expediente. ¿Cuánto se necesita de tiempo? Hagámoslo lo más rápido posible. Quiero preguntar, doctor Cornejo, ¿a quién realmente le compete hacer este trabajo del sistema de transportes ferroviario? ¿A quién le compete? Al gobierno nacional. ¿Al ministro de Transportes? Al Ministerio de Transportes. ¿No es a este señor Sandoval? Sí, al ministerio. ¿Qué le molesta que lo hagan trabajar? ¿Le molesta que le hayan traído el tren para que empiece a operar y él genere las condiciones adecuadas de las estaciones? Yo no conozco personalmente al señor ministro. No, hablemos del cargo nada más. Claro, yo no conozco al señor ministro, pero su forma de actuar parecería darle la razón a quienes dicen, no lo digo yo, que el señor ministro más bien está muy cercano a otro candidato, al señor Acuña. Acá hay un video, ¿no? Vamos a lanzar el video en donde el señor precisamente está con un apasionamiento peor que la de Goebbels a Hitler en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, peor, así, de nivel ya de increíble ya. Claro, y una cosa es decir, vamos a ver el video para que se escuche lo que dice cuando dice que Acuña es su máximo representante, que Acuña es su maestro, su líder, su presidente, su padre. Vamos a escuchar. Sigo al presidente César Acuña, soy tu discípulo, presidente, y quiero que los jóvenes, ¿cuántos de ustedes quieren ser como César Acuña? El ideal, cuando nos dicen cuál es la doctrina, ¿cuál es la ideología del Partido Alianza para el Progreso? Nosotros decimos, la mejor ideología, la mejor doctrina es el ejemplo de vida de César Acuña Peralta. O sea, ya con esto es suficiente para entender. Ahora, hace 3 semanas, yo les cuento, nosotros revelamos que el señor pues es candidato por el 1 de la Libertad. ¿Cómo lo logró? No sabemos, pero en la gente con la que hablamos del Partido Alianza para el Progreso de Acuña, nos dijo que el señor es la franela de oro personificada, que llegó haciendo un acto profesional de franelismo y que de pronto le dijeron que iba a tener el 1. Ahora, siendo ministro de Transportes, también entró como asesor a Palacio de Gobierno y también hizo que se generó amistad con la señora Boluarte, ¿no? Para poder ayudar en algunas cosas, y como tenían que poner a alguien para poder comerse toda la campaña destructiva del aeropuerto, que es otro tema también nefasto, él dijo, yo me pongo ahí, y ahora hace todo esto, y yo también considero, por las evidencias, coincido con el señor Cornejo, que son actos políticos. Sí, empezó la campaña electoral. Ahora hablemos de los trenes. Mire, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, estos trenes obviamente no pueden funcionar en este momento. Es obvio que tiene que haber un expediente técnico, sí, pero hay que caminar en ese expediente. Primero, ya hay una concesión.
Hay una concesión que tiene ya unos rieles, que tiene una estación, que tiene patios digamos, a ambos lados, tanto en la zona Chosica, al centro y en el Callao. Este tren todos los días pasa por donde están los rieles. Ya pasa, Todos transportando los días. carga, pero la gente que no lo sabe cree que ahí no pasa nadie. Claro, todos los días Todos pasa. los días, Y, con las casuchas, con las vacas, o no, y por o la eso, niña, igual pasa. No sé si un colega tuyo, pero de otra radio, ¿verdad?, se fue con su winch a medir y decía que había en el puente de Los Ángeles 4,50 metros de altura. Y dijo, por aquí no va a pasar el segundo piso del nuevo tren. Bueno, el tren que ya pasa todos los días tiene 5,10 metros en la parte de la locomotora más alta. Por lo tanto, la luz de ese puente es mínimamente 6 metros. O sea, está hablando mucha gente sin ¿Es tener... mentira lo que dijeron? Por Su supuesto. wincha está mal o el ojo de él está mal. Pero nada de eso es real. Lo que es real es que es una campaña. Sí. De Ahora, desprestigio. ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, primero me sentaría con el alcalde y le diría, vamos a hacerlo juntos. Lo que está de por medio son 300.000 o 250.000 personas que todos los días vienen de Chosica, Lima, Callao y viceversa, gastando 13 soles de ida y 13 soles de regreso, con inseguridad y gastando 2 o 3 horas de su día. O sea, el cambio va a ser brutal cuando ese tren los traiga en 40 minutos. Qué pesadilla, ¿no? Hay que hacer lo más rápido posible que ese tren funcione para la ciudad. Y estamos viendo en pantalla cómo funciona el traslado de la gente que va de Lima, que sale de San Juan de Miraflores, que sale de su trabajo de San Isidro, que sale de trabajar de Miraflores o que sale de trabajar de San Borja, se va al centro de Lima. Los que no quieren, pues, como dice el don Cornejo, pasar 3-4 horas sentados en el tráfico, ¿qué hacen para llegar más rápido a su casa y ahorrar tiempo y esfuerzo y estar con su familia? Ver a sus hijos. Se van hasta el centro de Lima, el puente Rayito de Sol. Y de allí toman un colectivo o una combi y se van hasta La Prialé. De La Prialé y la otra zona toman otro taxi, otro cúster, que les cobran entre 7 y 8 soles para irse hasta Chosica. Sí, es el drama diario de millones. O sea, es una combi sí. o es un tren de cercanía que lo lleva al centro de Lima y del centro de Lima caminan un montón para llegar al puente Rayito, ahí son 5 soles más, o sea, son como 20 soles a 25 soles solo de ida y de vuelta, ¿no? O sea, es bastante plata, ¿no? ¿Sabes que hay un cálculo de que teniendo en cuenta la Pobre esperanza, gente, ¿no? teniendo en cuenta la mitad de su sueldo se va pagando transporte. y de su vida, te voy a contar, hay un cálculo, un estimado, que con la esperanza de vida que tenemos hoy día los peruanos, ¿no? Y contando las 3 horas promedio que pasamos en el tránsito, más o menos un ciudadano que vive acá en Lima y Callao pasa entre 6 años y medio y hasta 13 años de su vida en el transporte. Eso no es vida. Qué horrible. Eso no es vida, ¿no? Y hay necesidad de pensar en la gente antes que en cálculos políticos. ¿Por qué esta maldad? El señor ingeniero, también decano de la Universidad Nacional de Ingeniería, hermano de Anta Humala, hermano de Antauro Humala, nos va a decir desde su vivencia, porque él está en Lima Norte, y también yo le he visto al señor trasladándose en tren, ¿no? Sí. Usted no se traslada pues en un Corvette, ¿no? En un BMW, no se traslada. Pero, ¿por qué esta maldad? Claudia, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Enrique, con quien hemos estudiado en el mismo colegio. Claro, mire, yo siempre uno aquí promociones raras. Es un poquito mayor, aclaro que es un poquito mayor. Ah, usted era el alumno, ¿no? Ese pone el alumno estrella, ya se colocó, es político, pues. Pero, bueno, miren, siempre unimos personas así. Pero tú eras de los niños cantores, ¿no? Sí, claro. Ah, entonces sí compartíamos el afán de cantar en ese colegio. A ver, una canción, por favor, quiero escuchar. Los niños cantores fuimos invitados a cantar a Velasco Alvarado. No, pero no me digas, una canción ahí? puedes saber. ¿Te acuerdas alguna? No, queremos escuchar. Me acuerdo que yo estaba cantando y viene el profesor de canto, le decíamos Kiko Caso porque nos tiraba. Anak pachakusikuining warankakta muchas kaita yupairuro pukot malki runakun absuyakuining. La cantaba. En quechua. Vino el profesor y me pellizcó para que me calle porque estaba desafinando. A ver, vamos a escuchar cómo desafina. No, cante. Bueno, mira, pero estaba en el coro igual, participaba. Sí, claro. Estaba escuchando la entrevista anterior y escuchaba al ingeniero Rafael Belaunde, ¿no? Y me parecía muy interesante lo que decía. Y yo creo que el problema ahí es de que se debiera de alguna manera retomar el eslogan que se usaba en la reforma agraria, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, es decir, en la mina debiera ser
el que trabaja, o sea, la primacía de la realidad, si el minero está trabajando ahí, más allá de que haya un concesionario gigantesco. Que trabaje de acuerdo a toda la normativa legal. Así es, y que pague sus impuestos. Totalmente. ¿No? Ahora, sobre el tren, mira, concuerdo mucho con lo que está diciendo, acaba de decir Enrique, ¿no? Yo creo que Rafael López Aliaga ha hecho un golpe político muy fuerte, porque está confrontando a la burocracia estatal, ¿no? Versus acá, la realidad. Acá tenemos los trenes, ¿no? Si hacemos todo como debiera hacerse, como se hizo quizás antes, ¿no? Vamos a demorar 10 años, 15 años en comenzar a hacer circular estos trenes, pero están acá y ya estamos frente a un hecho consumado, entonces ahora a correr para hacer el expediente técnico y ver cómo esa es la idea. hacemos funcionar esto, ¿no? Ya traje la carne para que mi familia coma, pues consígase la cebolla, el tomate, la papa, la cocina, el aceite, ¿no? Porque además el aceite todas las objeciones son menores, ¿no? Eso que se dice de que es una locura. Las casas están al lado del tren, de las vías férreas. Bueno, como lo ha señalado Enrique, es cierto, todos los días circula un tren con carga, ¿no? Entonces no hay y las casas no están hay ahí. Accidentes, pero ahora ya hay que ver todo, pues, ¿no? Sí, claro. Lo primero sería, lo más urgente sería conversar con el concesionario del Ferrocarril Central Andino claro. y hacer una adenda rapidita y pagar esa adenda con más, para que no suba ninguna tarifa, con un poco más de tiempo de concesión, que el Estado no ponga un dinero. Para que opere estos trenes. Para que se invierta inmediatamente en hacer los paraderos y estaciones, las vallas de seguridad y la señalética. Eso sería lo inmediato. Y yo creo que si hay buena voluntad se puede hacer. Esto. Sí. Y esto sí lo puede hacer Lima. Lo puede hacer el Ministerio de Transportes, ese es el tema, que tiene el concedente. Pero bueno, Sandoval, escuchamos, ¿no? El señor Ministro de Transportes, el hijo adoptivo de César Acuña. Bueno, está actuando políticamente. Sí, pues, no. Evidentemente, pues, claro. Señores. Y ustedes no tienen ninguna intención de exalzar nada, porque son de diferentes colores también. Debe primar el sentido común y el interés general. Es que no priman eso. Esos trenes circulan no priman lo más eso. antes posible. Han recordado el primer tren, ¿no? El tren de Lapra, el tren de Alan García. 15 años en operar, donde también se aplicó esta especie de sesgo, porque como era de Alan García, Alberto Fujimori jamás lo echó a andar. ¿Qué pasó ahí? Usted conoce el detalle porque cuando regresaron en el segundo gobierno usted era ministro. En el primer gobierno se construyeron 10 kilómetros, desde la estación de Vía El Salvador hasta el puente Atocón. Y era un tren fantasma, ¿no? Una vía era fantasma. un tren que para que no se malogre tenía que andar sin pasajeros todos los días para poder operar. Pero, sí, a propósito de los que dicen que los trenes antiguos son chatarra, un poquito de conocimiento de este tema. Un tren bien mantenido dura entre 80 y 100 años. Así es. ¿Ya? Los trenes, para muestra un botón, van a la línea 1 del tren en estos momentos y hay unos trenes verdes. ¿Qué son los antiguos? No, esos son los modernos, son los franceses. Los verdes, los franceses. Esos son los de última generación, sí, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero en las horas puntas aparecen unos trenes rojitos. Ese es el antiguo. Son los italianos de Ansaldo, que tienen ya pues ¿cuánto? 40. Sí, no, un poquito, casi 50 años. Claro. Y están operando perfectamente. No, esos trenes están muy bien. Yo me he subido allí, pasan por todas las vías. En Avenida Aviación, que es la que más lo veo siempre, todo el tiempo pasan. Y mencionaste Argentina. Si nosotros nos vamos al metro de Buenos Aires, vamos a encontrar los vagones, algunos de ellos, de cuando empezó ese metro. Y si nos vamos a Santiago también. Y si nos vamos a Nueva York también. Nadie en su sano juicio despreciaría un tren por tener 40 años de historia. Pero ese es el nivel de ignorancia al que se arrastra la población peruana, donde la gente que tiene el control, entre comillas, o quiere tenerlo, o mantenerlo, de la narrativa de los titulares. ¿Cuánto daño también ha pasado por eso la situación de que también desde su propia visión y lo que le ocurrió a usted, cuando también lo inculparon y le dijeron un montón de acusaciones que nunca se probaron? Y sobre eso te digo una cosa. Queremos saber, porque sí, está próximo. Usted además renunció al partido aprista. Sí, yo renuncié. Está próximo a salir una sentencia de esos temas y yo no estoy involucrado en ese juicio. Nunca fue mencionado el señor Cornejo en las delaciones de Barata. No. Barata solamente mencionó al señor Cuba. Para los que no conocen quién es el señor Cuba, es conocido como Don Gato, porque es el papá del gato Cuba.
que eso sí lo conocen porque es una persona popular dentro de la farándula. Vamos a escuchar la parte en la que el señor Barata, lanzamos ese video, dijo que le había pagado a Don Gato y su pandilla, el señor Gato Cuba, para que puedan coimear en este primer tramo de la línea 2. Vamos a escucharlo. La partida pago es lo siguiente, es a partir del momento que se tenía éxito en la calificación y pudiéramos ser el ganador de la licitación, se haría un reconocimiento, un pago a señor Cubas por ese servicio. A usted jamás lo mencionan, pero lo vinculan, incluso lo encarcelan. No, lo que hay conmigo es realmente una situación que en su momento toda la opinión pública opinará y se dará cuenta. Repito, pronto, porque hace 4 días o 5 días ha habido ya la noticia de que está por producirse una sentencia, ya acabó un juicio sobre ese tema que usted menciona. Y en ese juicio yo no estuve en ningún momento, porque no tengo nada que ver con los temas que allí se discuten, temas de dinero. ¿Qué se le cuestionaba en su momento? Entonces, en mi caso, a mí me hicieron una investigación por los dispositivos legales que se dieron con respecto al tren eléctrico. Todos están bien dados, no solo tienen que ver con el tren, sino con otras obras de transporte, y esto está absolutamente, digamos, bien hecho, sirvió y sirve, están vigentes los dispositivos, no fueron cuestionados en su momento si son decretos de urgencia por el Congreso, y, digamos, ese es el tema. Sin embargo, todavía esa investigación está por terminar, ¿ya? Pero no es la investigación a la que se refiere, esa ya tiene su propio curso, y como dije desde el principio, no tengo nada que ver. Ahora, Barata incluía a Cuba, Cuba era viceministro y usted era ministro. Sí, pero él era viceministro de Comunicaciones, no de Transporte. Ok, pero algo usted sospechó, No, si ¿cómo hubiera era sospechado, su relación con Don Gato Cuba? si hubiera sospechado, yo lo hubiera denunciado. A mí quienes me conocen saben cómo soy. ¿Quién lo trajo a Cuba a su seno en el No, yo no. Pero digamos que el tema concreto es que tenemos hoy día, lo más importante, una obra, dijiste un dato de un youtuber, ¿no? Dice que costó 3.000 millones. Está equivocado. Puede ser, El claro. tren eléctrico, ¿Cuánto costó? toda la línea 1, incluido la obra anterior de los 80 y Del la tren de obra Labra. nueva, ha costado $2.000 millones en dólares constantes, o sea, considerando inflación. Eso significa más o menos $40 millones por kilómetro construido. Si tú haces una breve averiguación de cuánto cuestan los metros del del mundo, y lo comparas... 40.000 millones. No, 40 millones, bueno, 40 millones por kilómetro. Es Sí. uno de los más baratos Ahora, del los mundo. de, Ahora, los de perdóname. Labra, 2.000 millones de Perdóname, dólares. perdóname. ¿Y los de Humala? Perdóname, $2.000 millones le puede parecer a ese youtuber muy alto, pero tiene que empezar a ubicar los datos, ¿no? Por el tema del tiempo que pasamos nosotros sin tener un transporte público decente, moderno y ¿Cuánto rápido, perdemos? perdemos al menos 3 horas al día. Vamos a calcular 1 hora de las 3, nada más, y le vamos a poner el valor de hora hombre del Ministerio de Trabajo. Y vamos a poner un galón regular. No es un galón, es mucho más lo que se pierde por estar ahí parado, entrando, o sea, prendiendo y apagando. Y vamos a ponerle el valor de un galón regular por año. ¿Sabe cuántos perdemos o dejamos de ganar los limeños y chalacos por no tener un sistema de transporte? Por hora. No, al año $5.000 millones. Increíble, ¿no? Entonces, 2 trenes y medio. entonces, el metro de Lima, línea 1, se pagó en 2 años y medio. ¿Y cuánto está sirviendo? Está sirviendo 15 años ya. Tiene más de 1.000 millones de pasajes vendidos y tiene casi 300.000 personas que todos los días ahorran 3 soles, un sol 50 y un sol 50, y se ahorran lo más importante, 2 o 3 horas de su día. En la mañana pueden estudiar más temprano, trabajar más temprano, elevar su productividad, y lo más importante, se mencionó el artículo 1 de la Constitución por tu invitado anterior. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son los fines supremos de la sociedad y del Estado. ¿Qué te parece? Línea 1, 2.000 millones bien invertidos, ¿no es cierto?, recuperados en 2 años y medio, cada persona que se sube ahorrando 3 soles y 2 horas y media, y llegando a su casa temprano, cuando todavía sus hijos están despiertos, para poder abrazarlos, contarles Además, el cuento que a ti y a mí nos contaron nuestras abuelas y mamás. Totalmente, y además que es un horario académico.
Es una carrera ya, en 5 años te gradúas de abogado, te gradúas de arquitecto, con esas horas que perdiste porque es un horario académico válido para hacer un pregrado. Te voy a decir más, en la línea 1 del tren está preparada para un terremoto arriba de 8, por el concreto y el fierro que se ha metido allí. Y lo hicimos al propósito, porque mientras se estaba construyendo la línea 1 ocurrió el terrible terremoto en Chile, que casi fue de 9, una catástrofe en Concepción. En Concepción. Y allí la infraestructura cayó. La gente felizmente se salvó, pero la infraestructura cayó. Entonces aumentamos la capacidad antisísmica que era para 7.5 en ese momento. Y entonces el tren está preparado en una situación, Dios quiera, que no se produzca, pero los científicos dicen que en cualquier momento puede producirse frente a Lima y Callao un terremoto arriba de 8. Está preparado para resistir el terremoto, pero lo más importante, para seguir funcionando después del terremoto y convertirse en el vehículo que tal vez salve vidas en los 3 hospitales o 4 que están en el camino. Transportando gente mutilada, salvando... Convertirse en una ambulancia en emergencia. Totalmente de acuerdo. Ahora, es evidente pues, de que una ciudad tan inmensa como Lima, una megalópolis, ¿no? Necesita un buen sistema de transporte, ¿no? Para ello se necesitan buenas decisiones políticas. Por ejemplo, en los años 60, y Enrique y yo hemos sido testigos de eso en nuestra infancia, había tranvías. Cierto. ¿No? En Lima, pero se tomó la decisión equivocada por las autoridades de esa época, el alcalde de Lima, el presidente de la República seguramente, de hacer el zanjón, ¿no? Y dejar de lado los tranvías, ¿no? Entonces uno lo vivió como una modernidad, yo por lo menos lo viví como una modernidad, que ya no hubiesen tranvías y hubiese un zanjón, pero luego cuando me fui a Europa, encuentro en las ciudades como Ámsterdam, Grenoble, etcétera, y hay tranvías. Más cerca a San Francisco, los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en los años 60 retrocedimos en el sistema de transporte público, sí, ¿no? Por un mal cálculo de las autoridades de ese momento. Es que se pensaba que la carretera era superior al tren, y eso es un error. La carretera cumple su objetivo, pero hay un problema cuando construyes una carretera. Al día siguiente de la inauguración, tienes a toda la gente a los costados, lo que tú decías hace un momento, invadiendo el derecho de vía, y encima hay que expropiarlo después para poder hacer la autopista más adelante, ¿no? Así es. En cambio, en un tren, aprovechan la infraestructura. En cambio, el tren ocupa menos espacio y solo para en la estación. No paran en cualquier lugar, por lo tanto no hay necesidad de poner bodegas, zonas de lavado de autos, ni otro tipo de infraestructura. Salvo los negocios, los malls, las concesiones que se pueden hacer y negocios junto a las estaciones. Junto a las estaciones. Que es además un incentivo económico, trabajo, fomento del empleo, del turismo, porque puedes hacer ahí hasta eventos, shows, conciertos. Sin duda, todas las personas que están en la línea 1, desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, han elevado tremendamente el valor de su predio, porque en todas las ciudades del mundo los predios valen más cuando están cerca del sistema de transporte público. Y la publicidad también se vende, porque también es parte de punto visual que cuesta cada semana ahí colocando tu marca. Ahora que existe la tecnología, todo lo que es el sistema LED aparece cada 5 minutos. Por eso hay que apurarse en recuperar este tiempo que, como dice, se ha perdido, pero también hay que aprovechar la ocasión que hablábamos hace un momento, esta ubicación privilegiada en el siglo XXI frente a la cuenca del Pacífico, porque ahora se está hablando del tren bioceánico. Y en lugar de estar en discusiones a veces bastante estériles aquí en nuestro querido país, ¿no? ¿Sí? Yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo cuál debe ser el trazo peruano de ese tren. Así es. En eso porque va a tener que llegar a Chancay, pero no nos tienen que decir por dónde va a llegar. Pero ese meme, colócame el meme donde hablan, mira el tren bioceánico y el tren de Porqui, ¿no? Comparando estupideces que nada tienen que ver. Bueno, discúlpame, eso es una gran ignorancia. Por supuesto. Es una gran ignorancia. Lo estamos mostrando para que la gente sepa el nivel de manipulación extrema en la que están también cayendo. La gente que nos ve y se da cuenta y dice, sí, pues pensaba así, mira cómo me engañaron. Yo haría una encuesta en este momento a todas las personas que se suben a la línea 1 del metro. ¿Usted dejaría la línea 1 del metro por volver a su combi, a su chosicano? No, evidentemente. Ahora, más bien hay demasiada demanda. No han comprado suficientes trenes y ahora en las horas punta tenemos mucha cola. Por cierto, una cosa que se puede hacer inmediatamente... en eso, Sandoval, ¿no? Por eso, una cosa que se puede hacer inmediatamente es hacer un sistema integral de recaudo. Porque ahora tienes tarjeta para el metropolitano, tarjeta para el metro y tarjeta para lo que venga. Entonces vas a tener la billetera llena de tarjetas. En todo el mundo hay una sola tarjeta. Entonces, universal. Los concesionarios se ponen de acuerdo, como los bancos. Claro. Tú vas a tu centro comercial, a la bodega de tu esquina, como para un teléfono, recargas tu tarjeta y listo. Parte de las colas se producen porque hay que pagar el recarga.